Saludos. A continuación vamos a exponer el proyecto de estadística. Somos el grupo 5 conformado por Rafael Naranjo y Cristian Narváez. Muy bien. La data que se escogió del sitio web data.world fue una data de Pokémones. Entonces, un poco la introducción de lo que son los Pokémones es que, como bien saben, tanto es un videojuego como es un anime, ¿verdad? Sin embargo, lo primero que salió fue el videojuego. Eh, pero resulta que tanto fue ese impacto que causó, ¿verdad? Durante ese año, que al siguiente tuvieron que sacar una serie inmediatamente de esto. Y es que básicamente lo que Satoshi Tajiri intentó hacer fue crear un mundo de fantasía, ¿verdad? Donde estas criaturas uno las podía atrapar y combatir contra o sea, otras personas que hacían lo mismo. Y de esta forma pues, se iban ganando batallas, se iban obteniendo medallas y se iba subiendo de rango. Entonces, tanto fue el impacto que estuvo 25 años al aire, o sea, y hasta el día de hoy se sigue escuchando sobre Pokémon. Es más, incluso hace unos años atrás salió al aire lo que es la aplicación Pokémon Go, ¿verdad? La aplicación móvil donde uno camina y va atrapando Pokémones y está también la opción de luchar contra otras personas que realizan la misma acción. Entonces, la razón por la que se cogió esta data es precisamente por eso, porque resulta bastante interesante este impacto que ha causado este fenómeno mundial, ¿no? Los Pokémones. Un poco aquí de lo que se va a hablar, ¿verdad? Parte de los objetivos, y es que los Pokémones eh, tienen habilidades de diferentes elementos, sean tanto agua como fuego, viento, tierra y sus derivados, ¿no? Están electricidad, está luz, oscuridad, trueno, roca, planta, entre otros. Muchos, hay miles de Pokémones, miles de elementos y muchas habilidades. Entonces, aquí están los objetivos aprobados, ¿verdad? Comparar el promedio del total de puntos de los Pokémones tipo agua y fuego. O sea, vamos a comparar estos dos tipos. Comparar el promedio de ataque de los Pokémon legendarios no los no legendarios, sabiendo que los legendarios, claro, es una especie única de Pokémones. Y comparar el promedio de defensa de los Pokémon generación 1 y 8. O sea, básicamente vamos a comparar la primera generación con la última generación. Y esta es un poco la data que se descargó, ¿verdad? Y podemos ver las variables. Está el nombre, tenemos los tipos, tenemos el total de puntos, la potencia, ataque, defensa, velocidad, generación y si son legendarios o no. ¿Muy bien? Entonces, como el objetivo uno, íbamos a comparar la media del total de puntos, ¿verdad? Entre los Pokémon de tipo agua y tipo fuego. Entonces, aquí está eh, el script, ¿verdad? Donde creamos ya las variables Pokémon agua y Pokémon fuego de la data. Y aquí podemos ver este gráfico de los Pokémon de agua, donde se ve que este conjunto de datos realmente no tiene una distribución normal. Si nos damos cuenta, los datos están muy fuera de la línea diagonal trazada. Lo mismo pasa con los tipos fuego. Entonces, realmente uno de los dos comparte una distribución normal. Vemos que los datos están muy separados de la línea trazada con Line, la función. Entonces, el objetivo uno, vamos a hacer la prueba de varianza. Si en efecto al hacer la prueba de varianza nos damos, resulta que no se puede rechazar la hipótesis nula, entonces vamos a tomar las varianzas como iguales. Entonces, ya con las medias, ¿verdad? Aquí lo que se hace es, la hipótesis alterna es que la media de los Pokémon de agua tiene que ser menor que los Pokémon de fuego, hablando del total de puntos. Y esto es porque se tiene la idea de que las habilidades de fuego deberían anular las de agua. Entonces, por eso se usa esta hipótesis alterna. Haciendo el código, resulta que no se puede rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, realmente no existe, al 95% de confianza, no se puede rechazar la hipótesis nula. Entonces, no existe esa diferencia significativa, por lo tanto, es irrelevante eh, usar un tipo o el otro, porque realmente no hay mucha diferencia entre sus puntos, ¿no? Entre el total de sus puntos. El objetivo 2 será comparar las especies únicas, ¿no? Si son legendarios o no legendarios. En este caso era sus puntos de ataque, o sea, su nivel de ataque. Entonces, como podemos ver, eh, este sí tiene
los Pokémon legendarios sí tienen un comportamiento, una distribución normal, a excepción de las colas, ¿verdad? Pero en la mayoría de sus datos sí, porque vemos que se empatan bastante con la línea diagonal. Lo mismo pasa con los Pokémon no legendarios. Se empatan bastante con la línea diagonal, a excepción de las colas, que están muy separadas. Entonces hacemos la prueba de las varianzas y las varianzas son iguales. No se puede rechazar la hipótesis nula porque el valor P es mayor que el valor de significancia. Entonces, aquí usamos que los legendarios, ¿verdad? La media del ataque de los Pokémon legendarios tiene que ser mayor a la media de ataque de los no legendarios. Eso es porque, como es una especie única, nosotros decimos que es mayor porque pensamos que tiene un plus, ¿verdad? Es una especie única, son legendarios, tiene un plus. Entonces, en efecto, nos damos cuenta que el valor P es menor a nivel de significancia al 95% de confianza. Entonces, se puede rechazar la hipótesis nula. Conclusión, si existe diferencia nula entre los Pokémon legendarios y no legendarios. Entonces, usar un legendario sí me da ese plus que decíamos contra los no legendarios. Y claro, en Pokémon realmente lo que se quiere es ganar las batallas, ¿verdad? Para obtener el título de maestro Pokémon. Entonces, sí, usar Pokémones legendarios me da mayores probabilidades que de alcanzar este título que usando los no legendarios. El objetivo 3 que vamos a comparar la última generación con la primera generación, generación 1 con generación 8, y vamos a comparar la medida de sus puntos de defensa, ¿no? A nivel de defensa. Aquí vemos lo mismo. La generación 1 vemos que la mayoría de sus datos se empatan con la línea diagonal. Parece tener un comportamiento normal, de distribución normal, sin embargo, hay valores aberrantes, ¿no? O atípicos. Lo mismo pasa con la generación 1 y podemos ver que el valor atípico está muy separado. En ambas colas está muy separado de la línea, de la concentración de los datos. Sin embargo, en su gran mayoría se comporta como una distribución normal. Entonces hacemos la prueba de varianzas, ¿verdad? Y resulta que no podemos rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, las varianzas son iguales. Y aquí hacemos lo que es la prueba de las medias, ¿no? Al 95% de confianza, el valor P es menor que el nivel de significancia, por lo tanto, no, se puede rechazar la hipótesis nula. Entonces, sí existe realmente una diferencia significativa entre los de la última generación y la primera generación. Sí existe esa diferencia significativa. Y claro, o sea, se escoge que la hipótesis alterna es que los de generación 1 deben ser menores que los de generación 8, porque, o sea, como les decíamos, o sea, se tiene esa idea de que la última generación ha evolucionado a tal punto que es mejor que las generaciones que la anteceden. Entonces, claro, si vamos a comparar la primera con la última generación, debe haber una gran diferencia, debería haber una gran diferencia. Por eso que se dice que la media de defensa de los Pokémon de generación 1 es menor que la media de defensa de los Pokémon de generación 2. Esa es nuestra hipótesis alterna. Y en efecto, conseguimos que se puede rechazar la hipótesis nula, entonces sí existe una diferencia significativa, por lo tanto, claro, eh, los Pokémon de última generación son mejores en defensa que los de primera generación. Y claro, la defensa también es un requisito para ganar batallas, entonces me sirve y le sirve a cualquiera que esté recolectando Pokémones. Recolectar Pokémones de la última generación o de generaciones mejores que la primera, ¿no? En este caso la segunda, tercera, cuarta, entre otras, hasta llegar a la última. En este caso la última era la octava generación. Gracias.